Muy bien, ¿me confirma si me pueden escuchar con claridad, por favor? ¿Me confirman si se está escuchando con un pulgar? Muy bien, gracias por la confirmación. Vamos a continuar con nuestra sesión. ¿Se acuerdan que teníamos un material pendiente? Vamos a culminar ese material para poder trabajar con un nuevo cuestionario, bajo la perspectiva de poder, en esta ocasión, afinar nuestra comprensión en lo que viene a ser la jerarquía textual. Profesor, me olvidé de qué es la jerarquía textual. Ya no me acuerdo de la teoría. Muy bien, vamos a hacer, a ver, un recordatorio de nuestra teoría sobre la jerarquía textual. Breve nada más y justamente con la participación de cada uno de ustedes. Cuando estudiamos la jerarquía, habíamos determinado que justamente tiene esa denominación porque prioriza una idea por encima de otra. Quiere decir que dentro de un texto encontramos nosotros ideas principales, ideas secundarias o complementarias. Y a partir de dichas ideas nosotros podemos identificar el tema de un texto y podemos incluso plantear un posible título de ese texto. Eso fue en síntesis lo que teóricamente vimos la última sesión. Ahora vamos a continuar aplicando justamente eso que aprendimos en nuestro cuestionario. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, en nuestro cuestionario nos habíamos quedado en el texto número 5. Ahora vamos a compartir pantalla para que te puedas orientar en nuestro texto número 5. A ver, compartimos la pantallita. Texto número 5. Muy bien, recordando a ver este cuestionario, ¿ya? Habíamos estado nosotros trabajando ya la aplicación práctica y habíamos contestado el primer texto. Ahí está nuestro cuestionario. El texto número 2, número 3. Y habíamos entrado a las preguntas de opción múltiple, ¿no? Texto número 4. Ahora nos toca el texto número 5, ¿ya? Vamos a calentar entonces, así como en el deporte, vamos a calentar con un texto. En este caso, un texto de corte crónica periodística, ¿ya? Vamos a hacer a medida de nuestra primera sesión, vamos a aplicar la estrategia de comentar mediante pausas en el texto algunos pasajes, a plantear una que otra reflexión con la finalidad de que podamos, en este caso, mejorar el ámbito de lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, con tu cuestionario en la mano, ¿ya? O observando la pantalla, vamos a prestar atención a este texto número 5. Empezamos entonces. Atención y nos sigues con una lectura también activa. Las noches en Huaraz se han convertido en un territorio donde la ley parece haberse desdibujado. Cuando te dicen a ti que la ley parece haberse desdibujado, este término desdibujado, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la palabra desdibujado? No te olvides que tiene un prefijo, ¿no? Que viene a ser des, que sería lo contrario a dibujar. Y cualquiera podría decir, profesor, pero una ley no se dibuja. Ah, pero el texto está utilizando un lenguaje metafórico, ¿no es cierto? Entonces, si te dicen que una ley se ha desdibujado, ¿a qué podrán estar aludiendo? ¿A qué crees que se refiera cuando te dicen que se ha desdibujado una ley? Ya que no hay leyes, que la ley no se aplica de manera adecuada, o que la ley ha perdido pertinencia,
o que simplemente, como comentan muy bien en el chat, las personas no la respetan. Desdibujar es perder su forma, perder su boceto, su contorno, ¿no? Y eso pasa con una ley cuando no se cumple, cuando no se aplica o cuando no se acata. Los vecinos de la zona central de la ciudad, estamos hablando de esta ciudad Huaraz, en particular del sector conocido como Barranquito, denuncian con creciente indignación la existencia de zonas liberadas. Ah, otro término interesante, en este caso una frase, mira, ve, zonas liberadas. ¿A qué se refiere con zonas liberadas? Profesor, una zona liberada es aquella que carece de autoridad. Incluso en algunos países de la región, pero de mayor violencia, como Brasil, son zonas donde no ingresa la policía. Zonas controladas por bandas criminales, con total ausencia de la ley y obviamente de las autoridades. Aquí se está hablando no de esa magnitud como en el Brasil, pero cuando dicen zonas liberadas, se entiende zonas sin control donde el ruido, el descontrol y el riesgo coexisten sin restricciones. O sea, hay una impunidad, hay un desacato. Ahí está. Conviven todas estas cuestiones sin restricción, o sea, sin impedimento. En el epicentro de esta problemática, otra palabrita interesante. Profesor, usted hace muchas pausas, debemos de leer de manera continua. En realidad, estas pausas que yo hago son una estrategia de lectura. Tú mismo te darás cuenta si así con estas pausas comprendes mejor. Y también la puedes aplicar en tu lectura diaria, en tu ejercicio personal, ¿no? Esto te va a ayudar mucho porque estamos empezando nuestra comprensión para ir escalando nuestro nivel. Del mismo modo, la velocidad de lectura también irá escalando. Profesor, este término epicentro lo he escuchado en los movimientos telúricos. Lo he escuchado cuando se habla de movimientos sísmicos. Ah, pero ¿a qué se refiere cuando se habla en esos ámbitos? Se refiere al núcleo, profesor, a la zona de mayor impacto, la que recibió el mayor efecto del movimiento. Si lo trasladamos al lenguaje periodístico que se está utilizando, se está señalando que es el problema central, el problema más importante. Emerge, o sea, surge. ¿Dónde surge? En déjà vu. Un bar conocido por operar al margen de cualquier regulación y que se ha convertido en el símbolo de lo que muchos llaman la decadencia de la convivencia urbana. Ahí te voy a pedir tu opinión. ¿Qué entiendes tú por la decadencia de la convivencia urbana? A ver, ¿qué idea te surge cuando escuchas el término la decadencia de la convivencia urbana? A ver, queremos leer sus participaciones. Profesor, en mi análisis voy a partir de qué es la convivencia urbana. Y la convivencia urbana, a diferencia de una convivencia, vamos a decir, la rústica, campestre, una convivencia urbana se entiende como una comunidad organizada y que para organizarse necesita mecanismos de control, ya sean legales o ya sean de convivencia, ¿no es cierto? Ah, va por ahí. Muy bien, el deterioro de las relaciones comunitarias. Y cuando te dice decadencia, es que es un deterioro grave, es un deterioro álgido. A eso se está refiriendo entonces el término decadencia. Y la frase decadencia de la convivencia urbana es que ya no se vive como se tiene que vivir, ¿no es cierto? Barranquito, esta zona a la que se ha señalado, una zona que alguna vez fue sinónimo de tranquilidad y vecindad, o sea, de cordialidad, hoy se erige, se levanta
como el escenario de un desorden que pareciera no tener límites. Fíjate que esta idea la están enfatizando, ya nos habían dicho, ¿no? Sin restricciones, y la enfatizan de nuevo, sin límites. Eso en tu comprensión, cuando estés en tu evaluación, tú tienes que ir destacando. ¿Por qué me enfatizan esta idea? Obviamente porque es de mayor importancia, que en ese lugar campea el desorden, que en ese lugar impera el descontrol. Ahí está. Mira cómo la idea ya se acomodó en tu cabeza. Ya tiene el valor de ser una idea importante. Según las denuncias vecinales de Yabú, un local regentado, otro término al que hay que prestarle atención, ¿no? Dice regentado. Mira que el propio contexto te puede dar a entender qué significa la palabra regentado, ¿no? Como el propio contexto, profesor. Mira lo que te dice. Por ciudadanos venezolanos. Entonces, ¿qué crees que signifique regentado? ¿Qué crees que signifique? Está sencilla la deducción del término. A ver, comenta al chat. Queremos que estés activo en la lectura. ¿Qué entiendes en el contexto de la lectura por la palabra regentado? A ver, escribe. ¿Qué entiendes? Leemos tu participación con mucho interés porque toda participación cuenta. Dirigido, ya, va por ahí, pero regentado, te lo traslado en otra oración, ¿no? Los trabajadores han regentado un local para sus reuniones sindicales. Ah, profesor, tiene que ver con algo temporal, nos dice Miriam, sí. ¿Y esta temporalidad en qué términos aplica? Cuando se trata de un local que no es tuyo. Muy bien, Marita, alquilado. O sea, no era suyo, lo habían alquilado y lo administraban, ¿se entiende? ¿No es cierto? Muy bien. Ya ven que con el contexto hasta las palabras nuevas las podemos comprender. Todo ello es la comprensión lectora, estimados colegas, ¿sí? Muy bien, regentado por venezolanos, mantiene sus puertas abiertas durante largas jornadas, desde la madrugada del sábado hasta bien entrada la mañana del domingo, desafiando cualquier noción de control municipal o policial. El establecimiento no solo opera fuera del horario permitido, sino que también lo hace con música a todo volumen. O sea, miren, es un local de fiesta donde la perturbación que causan en sus inmediaciones es fuerte. Mucha bulla, horarios que atentan contra el descanso del vecino, ¿no? El establecimiento te dice entonces que tiene un funcionamiento a todo volumen y una constante entrada y salida de personas en evidente estado de ebriedad. Muy bien. Quiere decir que se alteró, se afectó la tranquilidad cotidiana de dicho lugar. Las consecuencias no tardan en manifestarse. Peleas callejeras, acumulación de residuos en la vía pública y un ambiente de inseguridad que ha forzado a los vecinos a mantenerse encerrados en sus hogares, mientras la anarquía reina en las calles. ¿Qué se entiende por este término anarquía? Quizá este sí sea un término más familiar, ¿no? ¿Qué se entiende por la palabrita anarquía? A ver. Veloces. Veloces. ¿Qué se entiende por la palabrita anarquía? Veloces. Al chat. Al chat. Pero puedes encender tu micro. ¿Qué se entiende por anarquía? Desgobierno. Muy bien, Giancarlo. Es el desgobierno. Sería la ausencia del control, la ausencia de la autoridad. Muy bien. Esto ya no es vivir. Pregunta, docente, al margen del nivel, al margen del área. Cuando en un texto de esta índole observas que una frase está entrecomillada, ¿qué significa?
¿Qué significará esta frase entrecomillada? Que es una cita textual. Profesor, ¿y qué es una cita textual? Que se ha reproducido el texto tal cual se declaró verbalmente. ¿Y cuál es la cita textual, profesor? Todo lo que está entrecomillado. Esto ya no es vivir. ¿Y quién lo dijo? Don Mario Gómez. ¿Y quién es don Mario Gómez? Residente del sector desde hace más de 20 años. Antes, los fines de semana, sigue declarando el señor Gómez, eran para descansar. Ahora son un martirio, otra palabrita para nuestro banco. ¿Qué significa en el contexto martirio? Fácil de deducir, ¿ah? Si antes por la tranquilidad descansabas, ahora por la bulla y todo el descontrol ya no puedes descansar, ¿qué crees que signifique martirio? A ver, ¿qué crees que signifique martirio? Castigo, fastidio, muy bien. Es casi un sacrificio descansar, un tormento, muy bien. Eso viene a ser martirio. Agrega, o sea, aumentó a su declaración, visiblemente afectado por la situación. Muy bien, hay un alto grado de estrés en los pobres vecinos, ¿no? Pese a las múltiples denuncias realizadas, las autoridades locales parecen sordas, bueno, como toda autoridad peruana debe ser, ante el clamor de la ciudadanía. Vecinos señalan que a pesar de las promesas de campañas de control y fiscalización, prevalece, prevalece. Profesor, ¿qué significa prevalece? Que continúa, que sobrevive. ¿Qué? Toda la frasecita. La impunidad. ¿Y qué se entiende por impunidad? Se entiende la falta de castigo. Esa es la impunidad, ¿no? Un término que puede tener carácter legal, pero que se aplica en general para referirse a quien no tiene castigo, ¿ya? Esa es la impunidad. Déjà vu no es el único, pero es el más visible, explica Rosa Méndez, otra vecina afectada. Es como si hubiera una complicidad silenciosa entre las autoridades y los dueños de estos locales. Los residentes de Barranquito exigen respuestas inmediatas. La solicitud no es complicada. Cerrar los establecimientos que infringen. ¿Qué significa infringen, profesor? O sea que violan las leyes, que no acatan las leyes. Eso es infringir. En este caso, las normas, ¿no? Porque no te olvides que a nivel municipal hablamos de normas, no de leyes. La ley tiene un carácter más nacional, ¿no? Más amplio, ¿no? Nacional. Sancionar con severidad a los reincidentes. O sea, hay que ser drásticos con aquellos que persisten en ¿no? En la afectación que están causando y garantizar la seguridad de una zona que parece haber sido abandonada a su suerte. Es lo que percibe el vecino. Sin embargo, la burocracia y la aparente indiferencia oficial han convertido estas demandas en ecos que se pierden en la indiferencia. Nuevamente una metáfora. ¿Por qué utilizan esa metáfora? Es como si alguien dijera, ¿no? Señor alcalde. Y la voz se pierde. Señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde. Y el alcalde nunca te escuchó. Por eso es la metáfora, ¿no? Miren que el texto tiene índole de crónica. Y en la crónica periodística utilizan recursos literarios, ¿no? La problemática de Barranquito no es un caso aislado, representa un espejo de lo que ocurre en varias ciudades del país, donde la falta de fiscalización permite la proliferación de espacios que funcionan sin regulación alguna, poniendo en jaque, ¿qué significará esta frase tomada del ajedrez? Poniendo en jaque. A ver, ¿qué comprendes por esa frasecita? Vamos, vamos. Tienes que ser veloz. ¿Qué comprendes por poniendo en jaque? ¿Y a quiénes ponen en jaque? Ponen en jaque la convivencia ciudadana y la percepción de seguridad. Entonces, ¿qué se entiende por poner en jaque? A ver, los que juegan el ajedrez, ¿qué significará poner en jaque? Poniendo contra
Las cuerdas hay que aumentarle ahí, Rocío. Poniendo contra las cuerdas. Cercarlo, rodearlo, estar a punto de vencerlo. Eso es el jaque, ¿no? Estar ahí a punto de vencer. ¿Y qué van a vencer? La seguridad y tranquilidad, características de la zona, ¿no? La convivencia ciudadana y la percepción de seguridad son los que están en jaque. Lo que sucede en Huaraz es un recordatorio crudo de que la inacción de las autoridades tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los ciudadanos. A medida que el reloj avanza y la noche se vuelve más oscura, los vecinos de Barranquito mantienen su esperanza, o mantienen su esperanza, perdón, de que sus voces no se pierdan en el olvido. Mientras tanto, en el local o en locales como de Yabú, la música sigue sonando y las puertas continúan abiertas. Un testimonio ruidoso de la fragilidad de la autoridad en una ciudad que parece haber perdido el control de su propia tranquilidad. ¿Se dan cuenta que esta no es una noticia cualquiera? Tiene tintes de crónica, algo que el periodismo nacional lamentablemente ha perdido. Uno como lector ya no se encuentra crónicas en los periódicos, solo encuentra noticias. Y la noticia, a diferencia de este texto, es directa. La noticia no maquilla las palabras, no tiene estilo narrativo. La noticia informa y punto. ¿Cómo viene informado la noticia de este texto? En la ciudad de Huaraz, en la zona tal, hay un bar que no hace caso a nadie, los vecinos han reclamado, punto, eso es noticia. Pero este texto no es una noticia, es una crónica, ¿no? Entonces también vamos diferenciando géneros, ¿ya? Vamos diferenciando géneros. Pregunta número 2. ¿Cuál es el tema del texto? Pregunta 3. ¿Cuál es la idea principal? Pregunta 4. ¿Cuál sería el título más adecuado? Tienes 2 minutos para contestar las tres preguntas. Profesor, muy poco tiempo. No, 2 minutos. Vamos. Aún no escribas al chat tus respuestas. Lo vas a hacer una por una cuando te solicite. Muy bien. Empezamos entonces. Empezamos. Ah, ya. Para los que no tienen perdón, su cuestionario, voy poniendo en pantalla las preguntitas. Disculpen que no lo haya hecho. Voy poniendo en pantalla las preguntas, ¿ya? Para los que no tienen a la mano el cuestionario, ¿ya? Para ubicar las tres preguntas, vamos a hacerlo por acá. A ver, las tres preguntitas por acá. Ahí está. Ahora sí. Pregunta 2, pregunta 3 y pregunta 4. Para los que no tienen el cuestionario a la mano. Ahí está. Dime si ya estamos listos para contestar las tres.
Empezamos. Empezamos. Pregunta número 2. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Te acuerdas cómo hallábamos el tema del texto? Nos hacíamos una preguntita. ¿De qué nos habla el texto? ¿Qué contestaste en esta pregunta 2? Quiero tu clave en el chat. ¿Qué contestaste? Vamos, lanza tu clave. Lanza tu clave. ¿Ya? ¿Nos están lanzando su clave? Nos están lanzando su clave. A, B. Ya estamos entre las dos. Hay un rango de comprensión a nivel del lector que dice lo siguiente. Cuando un grupo te lance dos probables respuestas, estamos en un rango de comprensión, colectivamente hablando, entre regular y bueno. Pero cuando en un grupo hay tres o más respuestas de cinco, baja nuestro rango colectivo de comprensión. Aquí ya conté tres probables respuestas. Así que estamos ahí, ¿no? Estamos en la cuerda floja. Muy bien. ¿Cuál sería el tema del texto? Veamos, vamos a analizar, porque no se trata de dictarte la clave, ¿no? Eso lo podría hacer mandándote el cuestionario resuelto. Acá se trata de analizar. Dice la pregunta, ¿cuál es el tema del texto? Y la alternativa A nos señala. La vida nocturna en Huaraz, no profesor, porque no habla de toda la vida en la ciudad de Huaraz, de toda la vida nocturna. Se ha centrado en una zona de Huaraz. Así que la A claramente es un tema muy amplio que en el texto no se ha tratado. Si se hubiera tratado y fuera nuestra respuesta, yo me preguntaría, ¿y cómo es la vida nocturna en Huaraz? Y el texto no me ha hablado de eso. No me ha dicho, la vida nocturna de Huaraz empieza a las 7 cuando la gente se va a tal lugar, luego van a tal lugar. No, de eso no me ha hablado el texto. Así que la A, descartada. La B, la falta de seguridad en el distrito de Barranquito. Nuevamente, la falta de seguridad es un aspecto de lo que pasa en este lugar. Un aspecto, pero el texto no se ha centrado en la falta de seguridad. Es más, la falta de seguridad sería un problema casi secundario, porque lo principal que afecta a los vecinos es la bulla, es el descontrol. Eso es lo que afecta. No nos han hablado mucho de que hay delincuencia, no, sino otros son los aspectos. Por lo tanto, la B, que se ha sesgado a un solo aspecto, tampoco es nuestra clave. Profesor, ya descartó las dos que la mayoría había dado. No se trata de eso, se trata de analizar. Hemos reducido las alternativas a tres. Si tú eras de la A o la B, quiero que recompongas tu análisis y entre las tres, vamos, entre las tres, hemos reducido nuestro alcance entre las tres. A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya están con la C todavía para no nos quepa duda. Muy bien. Dice la C, la pedida por el público, la alternativa C dice. La denuncia ciudadana frente al descontrol nocturno en Huaraz. Muy bien, ¿hay una denuncia ciudadana de por medio? Sí, hay una denuncia ciudadana de por medio. ¿Por qué se ha dado esta denuncia ciudadana? Porque hay un descontrol nocturno. Si bien se ha centrado en una zona, ahora ya no es tan amplio como la vida nocturna, sino un aspecto que es el descontrol. Y por lo tanto, efectivamente, esta es nuestra respuesta.
Uy, profe, pero usted ha dado una ayudadita. Ahí parece que a propósito le ha dado espacio a la C. No, 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 nada que ver, nada que ver. Ahí está. Esa es nuestra respuesta, ¿ya? Muy bien. A ver. Vamos con la pregunta 3. Lanza tu clave. Quiero leer tu clave. Quiero leer tu clave. A ver. Lanza, lanza, lanza. Muy buena pregunta, Flavio. En el tema, profesor, no me está hablando de todo Huaraz. En esta alternativa, la restricción que tenemos a diferencia de la alternativa A, donde es la vida nocturna en Huaraz, en esta alternativa se ha centralizado un poquito más, se ha hecho más específico cuando toca un aspecto que es el descontrol, ¿no? El descontrol nocturno. Ahí este aspecto nos ha ayudado a especificar un poco el alcance, ¿ya? Si bien no es en todo Huaraz, ¿ya? Si bien no es en todo Huaraz, es en una de las zonas, es el tema, por su naturaleza de abarcar todo el texto, nuestra respuesta, ¿ya? Muy buena pregunta, Flavio. La 3, a ver, lanzamos nuestras respuestas en la pregunta número 3. ¿Cuál sería la idea principal del texto? Ahora, fíjate, ¿ah? ¿Qué se dice de el descontrol nocturno en Huaraz? ¿Qué se dice? Porque nuestra idea principal la hallamos preguntándonos, ¿ya? Preguntándonos por el tema, ¿ya? La idea principal la hallamos preguntándonos por el tema. Así que, ¿qué se dice del descontrol nocturno en Huaraz? A ver, lanza tu respuesta. La C, la C, la B, la C, la B. A ver, lanza. Me dicen que no tienen el cuestionario. A ver, vamos a subirlo al chat. Vamos a subir al chat el cuestionario mientras los demás van contestando, ¿ya? A ver, vamos a compartir. Vamos a compartir el cuestionario. A ver, voy a ubicar el cuestionario. Ahora compartimos el cuestionario, ya no se preocupen. Voy a compartirles un enlace para que puedan descargarlo libremente. Ya muy bien, nos están diciendo la B. Excelente participación. A ver, ¿dónde está nuestro cuestionario? Ya, para que puedan acceder al cuestionario y poder imprimirlo o tenerlo ahí en su dispositivo, les estoy compartiendo en el chat el enlace del documento, ¿ya? Ese es el cuestionario que estamos trabajando ahora y está incluso con las respuestas que ya hemos dado. Lo pueden descargar. Debe estar con las respuestas anteriores, con los subrayados que hemos hecho. Ahí debe estar el cuestionario con todo lo que estamos marcando, ¿ya? Muy bien, volvemos entonces a la preguntita 3. ¿Qué se dice? No te olvides, justamente con la participación de Flavio hemos destacado este aspecto general. ¿Qué se dice del descontrol nocturno en Huaraz? ¿Qué se dice de ese aspecto? ¿Qué se dice? Muy bien, me han dado como respuesta la alternativa B. La discoteca Déjà Vu opera sin control, afectando la tranquilidad y seguridad de Barranquito. Muy bien. De todo el descontrol nocturno en Huaraz, ¿quién es el principal protagonista? La discoteca, el bar, no sé. Sí, discoteca, ¿no?
Déjà vu, ese es nuestro protagonista. Por lo tanto, como la mayoría nos ha señalado, esta es nuestra respuesta. ¿Ya? ¿Cómo he hallado la idea principal? Repetimos. ¿Qué se dice del descontrol nocturno en Huaraz? Que la discoteca de Yabú opera sin control. Por lo tanto, ¿qué vas notando? Cuando te piden tema, amplitud. Cuando te piden idea principal, exactitud. En ese rango se trabaja la comprensión entre tema e idea principal. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora sí, vamos a complementar. ¿Cuál sería el título más adecuado para este texto? A ver, ¿qué título? No te olvides que el título comparte con la idea principal el sentido sintético del texto. O sea, a través del título, tú tienes, ¿ya? Tú tienes que entender el contenido de la lectura. El título te tiene que dar una pista de anticipación a lo que vas a leer. A ver, ya lanzaron por ahí su clave. La E nos dice, la lucha por la tranquilidad en Barranquito. ¿Será el título adecuado? ¿Ya? Insisten en la E. Ahí nos dan otra alternativa, la B. No te olvides, el título ¿con quién va de la mano? ¿Va de la mano con el tema o va de la mano con la idea principal? Con la idea principal. ¿Y qué hemos marcado en nuestra idea principal? Al protagonista. ¿Quién es nuestro protagonista? La discoteca de Yabú. ¿Tendría que aparecer en el título, por lo tanto, el protagonista? Sí. Y en la E no aparece. ¿En qué alternativa aparece? Ya te diste cuenta. En la alternativa B. Déjà vu, símbolo del descontrol en Huaraz. Profe, pero en Huaraz no sería solo en Barranquito. Ah, pero ¿qué dijimos en nuestro tema? Que estamos hablando del descontrol en toda la ciudad. ¿Y quién es el que tiene más descontrol? La discoteca de Yabú. Y por lo tanto, nuestro título tiene que tener ese protagonista, ¿no? Te diste cuenta de los detalles. Muy bien, con este texto hemos calentado un texto inicial entender, que nos permite entender cómo conectamos tema, idea principal y título. Muy bien, continuamos ahora con el texto 6. Los sectores conservadores aman reprimir. Solo en esta línea. Ya te dije cómo funciona la lectura. Funciona con el nivel cultural del lector. A mayor nivel cultural del lector, mayor comprensión. ¿Ya? A mayor nivel cultural del lector, mayor comprensión. El texto anterior fue una crónica, o sea, un texto narrativo, ¿ya? Algunos autores, esto ya depende de las tipologías y taxonomías que nos den, a la crónica la consideran un género híbrido entre informativo y narrativo, ¿ya? Otras clasificaciones, en cambio, a la crónica periodística la tratan únicamente como género narrativo, ¿ya? Ahí no podemos ser absolutistas, son puntos de vista teóricos, ¿ya? Entonces, repito, ¿qué tipo de texto fue el que leímos de la discoteca de Yabú? Una crónica periodística. La crónica periodística, ¿dentro de qué género textual se circunscribe? Del narrativo. Otros autores, ¿cómo lo caracterizan? Narrativo e informativo. Porque de pasada te da una noticia, ¿sí o no? Muy bien. Listo. Te preguntaba en esta primera línea, cuando te dice sectores conservadores, ¿a qué se refiere? ¿A qué aspecto, a qué grupo, a quiénes está aludiendo cuando nos dice sectores conservadores? Es un término político que se utiliza también en el ámbito social incluso, ¿no? En el Perú se utiliza bastante, ¿ya? ¿Qué dices? A ver, ¿qué se entiende por un sector conservador? Sé que lo has escuchado, sé que tienes una idea, ¿ya? A ver, ¿qué será un sector conservador en la sociedad? Profesor, para entenderlo necesito leer más el texto. No, tienes que tener un conocimiento previo para abordar este tipo de lectura. ¿Ya es un sector dominante? Bueno, que los sectores conservadores en muchos países, incluyendo al nuestro, sea un sector dominante, es cierto, pero su significado no es ese. Un sector conservador, te explico, es aquel sector que no quiere
cambios sociales. Ama lo estable, lo rígido. Incluso tiene cierta añoranza por cuestiones del pasado que quiere mantener. Los sectores conservadores en política, por ejemplo, no quieren el cambio. Los sectores conservadores odian el progresismo y sobre todo odian aquellas visiones reformistas o revolucionarias, ¿no? En palabras sencillas, los sectores conservadores quieren mantener un status quo, término latino que podría traducirse como mantener el sistema, ponle así, ¿ya? Muy bien, nos están dando ideas muy interesantes en el chat, ¿ah? No quiere perder el poder. Obviamente el sector conservador, cuando tiene el poder, no quiere perderlo, ¿no? En la política peruana hay sectores conservadores muy fuertes que socialmente con qué lado ideológico se asocian con la derecha, ¿ya? Miren cómo a partir de una línea, media línea, nuestro pensamiento tiene que volar esos niveles. Esa es la lectura, estimados colegas. La lectura no es una pasividad de que yo absorbo información. La lectura me invita a pensar, me invita a indagar. Esa es la lectura, ¿ya? Por eso utilizamos esta estrategia de las pausas. Muy bien, ¿qué dice que aman? Reprimir. Profesor, ¿y qué será reprimir? Por ahí alguien podría decir, profe, meter bala. En el Perú el término sería muy directo, ¿no? Es la forma de mantener su poder, reprimir y embrutecer. Mucha bala, poca escuela. Profe, una analogía, una metáfora, claro. Lo que nos están diciendo por ahí es que quieren que la gente sea bruta. Poca escuela, te dicen. O sea, al lector conservador no le gusta que la gente se eduque, no le gusta que la gente piense. Les conviene tener a la gente tonta, manipulable, porque el tonto obedece. El que tiene escuela ya no porque piensa. Entonces, el sector conservador tiene el chicote en la mano y el libro detrás, porque no quiere que los demás piensen. Interesante metáfora, ¿no? Millones salen y vuelven cada día a sus hogares, sin ver incluso otra violencia que no sea la que genera la injusticia. O sea, el problema del Perú, bueno, asumimos que es el Perú, ¿ah? No nos ha dicho, pero asumimos que es el Perú, el problema social es la injusticia. Ya nos dieron la idea principal, ¿ah? Ya nos dieron la idea principal. Es decir, y te la van a explicar ahora, ya te dieron la idea principal, te la van a explicar aquello que los medios no llaman violencia. Niños mendigando, colas interminables para una cita médica, maestros peor pagados, imposible. Ah, a la injusticia, estos sectores no lo llaman violencia. Porque a la violencia comúnmente, como o ¿a qué llaman violencia comúnmente? A golpes, a gas lacrimógeno, a eso llaman violencia, pero a esto no llaman violencia. Pregunta, ¿será violencia la injusticia? Tuberculosis, mucha tuberculosis, con una clase media que accedió a esa privilegiada posición, acompañada, dice, ¿quién me ha hecho una línea por ahí? Ahorita vamos a, ¿dónde está mi borradorcito? Ahí está. Acompañada. Me perdí. Por el miserable vacilo de Koch. Profesor, ya me metieron un término que no entiendo. Ah, pero te mencionaron tuberculosis. Quiere decir que esta es la bacteria, la enfermedad, ¿no? Bacilo, que crea, que contagia, que genera esto en nuestro cuerpo. Universidades privadas que enseñan a vivir fuera de la realidad. O sea, nos está describiendo la crisis peruana. Enfermedades, colas, hambre, mendicidad en las calles. Es el Perú esto, señores, ¿no? Estar mejor para un enfermo no es estar sano.
Profesor, ¿por qué? Suscriban sin triunfalismos. Hay hermanos, muchísimo por hacer, de César Vallejo. Esta es una cita famosa que todo el mundo utiliza, ¿no? Hasta por ahí a César Acuña le he escuchado utilizar el término, ¿no? En realidad pertenece a un poema del libro Los Poemas Humanos de Vallejo. Si no me equivoco, es de los 9 monstruos, que todo el mundo cita, ¿no? Todo el mundo cita. Hay, hermanos, muchísimo por hacer. Entiendan que sin inclusión social, cualquier proyecto es ilusión. Wow, un texto fuerte. ¿Por qué fuerte, profe? Porque para empezar dibuja la realidad peruana. Te estaba preguntando esta frasecita que me llamó la atención. Mira, dice, estar mejor para un enfermo no es estar sano. ¿Qué tal frase? ¿Qué tal frase? Estar mejor para un enfermo no es estar sano. Profesor, ¿a qué se refiere con esa metáfora? Estás contagiado de una enfermedad y eres pobre. Te curas, pero no se curó tu pobreza. Estarás sano, pero no estás mejor. A eso se refiere, ¿no? Bien metafórica la frase, pero entendible, ¿no? Entendible. Qué revelador texto, estimados colegas, ¿no? Qué interesante. Corto, pero poderoso el texto. Ahora vamos a ver nuestra comprensión. Pregunta 5 y pregunta 6. A ver, empezamos con 5 y 6. Pregunta 5 y pregunta 6. Unos segunditos para los que ya tienen la clave. Vamos a darle chance a algunos de los colegas que recién están leyendo. Todavía no escriban su respuesta al chat. Unos segunditos para preguntas 5 y 6. Ahora sí, tiempo suficiente. Lanza tu clave. Lanza al chat. Primero las 5. O para no confundirnos, siempre pones número de pregunta y clave. 5F, por ejemplo. A ver, lanza. Lanza tu clave. El autor sustenta principalmente que... ¿Qué nos están preguntando, profesor, cuando dicen el autor sustenta principalmente? Por la idea principal. ¿Ya? Nos están preguntando por la idea principal. ¿Y cuál es la idea principal que lanza el autor? Muy bien, así. 5A, 5C, 5A. Lanza, lanza, lanza. Tienes que participar para que sepamos que estás haciendo el esfuerzo de contestar. A ver, 5A, 5A, 5A. No es unánime, nos han dicho un 5C, muy bien. La discrepancia es válida. 5A, ¿ya? Analicemos. La crisis actual de la educación beneficia a la clase dominante. ¿Crees tú que sea la principal idea del texto? Es una idea válida, sí, pero no es la principal. ¿Sabes dónde está la principal? En la parte final. Ya te di una pista. Ahora vuelve a analizarme las 4 alternativas que te quedan. La A ya está descartada. ¿Por qué está descartada, profesor? Porque sí es una idea, pero no es la principal. Nos están preguntando por la idea principal. O sea, el autor te ha dibujado una desgracia que es el Perú, pues, ¿no? Ese es el Perú. Pero el autor no se ha quedado en describir la desgracia. El autor ha propuesto una solución, ¿sí o no? Sí. Y esa es nuestra clave. Vamos, sé que ya vas analizando con mis palabras. ¿Ya ven? ¿Mi palabra te guía para la comprensión? Sí. Y esa es la función de un profesor. La función de un profesor no es dar claves, estimados colegas.
es hacer que tú cada vez comprendas mejor, guiarte a la comprensión. Y ya se dieron cuenta. En el chat está la evidencia. Por lo último que te he dicho, ya te diste cuenta. Profesor, pero no veo la solución que el autor propone. Sí está, y está bien clara. Y te lo voy a destacar aquí, con otro colorcito para que lo diferencies. ¿Qué dice? Entiendan con énfasis, ¿ah?, que sin inclusión social, cualquier proyecto es ilusión. Ahí está. Esa es la idea principal. Esa es la idea principal. Dime, ¿en qué alternativa se materializa ello? Listo. La C. ¿Te diste cuenta? Excelente. ¿Ya ven? ¿Ya ven, colegas? Estamos ahí, estamos en camino. Muy bien, estamos en camino. Profesor, marqué primero la A. Estoy mal. No, no estás mal. Solo te pido que tengas paciencia y confianza en ti mismo. Estamos encaminándonos. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la 6. Según lo leído, la injusticia. Según lo leído, la injusticia. ¿Qué es o qué no es? ¿Qué hace o qué no hace? A ver, lanza al chat tu respuesta. Lanza al chat. 6E. Ya, 6E. A ver, lance, lance. Ya, 6E, 6E. Muy bien. 6E. ¿Qué dicen los demás? 6D. Siempre rebelde, muy bien. A ver, los demás. 6E, 6D. Uy, hay una pugna entre la D y la E. Hay una pugna. Vamos a analizar, vamos a explicar, ¿ya? Entre las dos nada más, ya no entre las demás. ¿Qué nos dice la D? ¿Qué es la injusticia? Resulta más tolerable que la enfermedad. Ah, pero te expliqué una frase y la destaqué. Acá está. Mira, estar mejor para un enfermo no es estar más, no es estar sano. Si he destacado esto, la D me está dando la contra. No puede ser la clave, la D. La D está en contra de lo que dice la frase destacada. O sea, el enfermo puede soportar la enfermedad, pero no soporta la injusticia. Ahí está. No es la D. ¿Te diste cuenta? ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es? La E. La injusticia es el principal o el problema más grande del país. ¿Y de qué injusticia nos habla el texto? ¿La de un tribunal? No, la injusticia social. De esa injusticia nos habla. Muy bien, 7. A ver, damos chance unos segunditos a los que aún no han leído las 7. A ver, para que te concentres. Hay un camión de basura que pasa poniendo guainos. No te vaya a desconcentrar. Lanza tu clave al chat. Lanza tu clave al chat. Ya, están lanzando. 7. 7D nos dicen. 7D, 7D. Coincidente, unánime. A ver. La expresión mucha bala, poca escuela se puede interpretar como mucha bala, poca escuela se puede interpretar. Nadie me dice una distinta, todos me dicen esta. A ver, la opresión se hace más efectiva desatendiendo la educación. Muy bien. ¿Por qué será así, estimados colegas? Según el texto, ¿ah? No según lo que pienso yo, no según lo que alguno puede opinar, sino exclusivamente según el texto. ¿Por qué será así? Porque claramente al que no sabe sus derechos, al que no se defiende de la opresión estatal o política, es más fácil desalentarlo a que proteste.
Y es lo que pasa en la sociedad actual, donde muchas personas han instalado en su cabecita que la protesta es pérdida de tiempo, que la protesta es para el ocioso, para el que no trabaja. ¿Y eso por qué sucede? Porque esa persona que opina así no se ha educado lo suficiente para entender que sin la lucha, que es el resultado de la educación, no va a haber el cambio. ¿Mm? Tenemos suerte nosotros como maestros de pertenecer a un sector de la masa social pensante y que seguramente no tenemos ese tipo de pensamiento, ¿no? Muy bien, vamos con el texto número 8. Siempre reflexionando, siempre más allá de la lectura, estimados maestros. Texto número 8. La invención de los signos se atribuye a Aristófanes de Bizancio, quien dirigía la famosa Biblioteca de Alejandría. Ah, cuando te dice signos, ¿a qué signos se está refiriendo? A ver, ¿alguna idea? ¿A qué signos? A ver, ¿cómo va tu anticipación textual? ¿A qué signos crees que se refiera si habla de biblioteca y por ende habla de libros? ¿A qué signos crees que esté aludiendo el autor? Vamos, ¿a qué signos? Sé que puedes anticiparte a la lectura. ¿A qué signos se refiere? Zodiacales, no creo que me digas, ¿ah? ¿A qué signos se refiere? Biblioteca, libros. ¿A qué signos? Muy bien, de puntuación. Excelente, Gaby. Muy bien, muy bien. Y comenzó a utilizarlos hacia 200 años antes de nuestra era, para facilitar la lectura de los textos de Homero. Pregunta, conocimiento previo, ¿a quién Homero se refiere? ¿A quién Homero? No te olvides de mi frase, tu comprensión lectora mejorará en la medida que mejore tu conocimiento cultural. El que mejor comprende lo que lee es el que tiene más conocimiento en su cabecita. ¿A quién Homero se refiere? Al de la obra, Miriam. ¿De qué obra? Profesor, estoy googleando y me ha salido Homero Simpson. No, se refiere al clásico de los clásicos, pues. El Homero, autor de las grandes epopeyas como la Ilíada y la Odisea. A ese Homero se refiere. Había que leerlo y para eso se inventaron los signos de puntuación. ¿Ya ven que conocer algo nos sirve? Su sistema de puntuación se componía de tres tipos de signos: el alto, que indicaba el final de la frase; el medio, que correspondía a los dos puntos, o el punto y coma actual; y el bajo, que equivalía a la coma de hoy en día. Profe, no entiendo esto de la altura, pero aquí si tenemos alguna profesora de inicial, en su mente al toque se creó la altura. ¿Cómo, profe, la altura? Facilito. Mira, te lo dibujo por acá para que tengas la idea clarita. Mira, ¿cuántos tipos de signos había creado? Tres tipos de signos, ¿no? Ponle que tengamos estos niveles. Un tipo de signo, un tipo de signo está por acá y dice el alto, que indicaba la final de la frase. Vamos a ponerle este signo o un asterisco, supongamos que ese era el signo, ahí está, ¿no? El medio que correspondía a los dos puntos, lo ponemos por acá. Uy, mi pulso está grave. Dos puntos, ya, ahí está, dos puntos. Y el bajo, que equivalía a la coma de hoy, ahí está la coma. Entonces, esto de alto, bajo y medio, si alguien es aquí de inicial, al toque te imaginaste las líneas, pues. Al toque, ¿no? Y en la escritura, más aún. Miren cómo funciona nuestro pensamiento, ¿no? A esa velocidad. Después, hacia el siglo II antes de nuestra era, ¿no? Este sistema fue aprendido por los romanos y del latín pasó a las lenguas romances. Profesor, no entiendo esto de lengua romance. ¿Era una lengua que hablaba del amor? No. Cuando te dice lengua romance, significa una lengua que ha derivado del latín, ¿ya? Esa es una lengua romance, aquella lengua que ha derivado del latín vulgar, para ser exactos.
Por ejemplo, ¿nuestro castellano es una lengua romance? Sí, al igual que el francés, portugués, italiano, esas son lenguas romances, ¿de acuerdo? Muy bien. El español, el italiano, ahí está, ¿ya ves? Ni siquiera lo había leído y ya te había dado la lista de lenguas romances. Con el tiempo, la manera de usarlos, ¿usar qué? Los signos de puntuación, se modificó y surgieron otros. En la Edad Media, los monjes copistas irlandeses. ¿A qué se refiere con monje copista? ¿Quién es un monje copista? ¿Es un monje plagiario, profe? ¿Es un hombre deshonesto que no, no tiene ideas propias y plagia? No, copista significa transcriptor. ¿Ya? Copista significa transcriptor. A ver, vamos a poner el cargador si no se apaga la computadora. Muy bien. ¿Qué hicieron estos monjes copistas? Irlandeses, ¿no? Introdujeron muchos de los signos de puntuación que ahora conocemos, además de que fueron los primeros en separar sistemáticamente las palabras. Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XV, con la invención de la imprenta, cuando empezó a respetarse su uso. Pregunta sin las que están planteadas ahí. ¿De qué nos ha hablado el texto? A ver, olvídate de las alternativas, ¿ah? Con tus propias palabras, ¿qué me dirías sobre el tema? O sea, ¿de qué nos ha hablado el texto? Profe, fácil. Nos ha hecho una historia. ¿De qué? ¿Historia de qué, estimados colegas? ¿Historia de qué? A ver, ¿historia de qué nos ha hecho el autor de este texto? Historia de los signos de puntuación. Ahora, tú lo has contestado sin ver las alternativas. Dice la pregunta 12. El tema central que presenta este texto, ¿cuál es? Dime qué alternativa te señala esa historia. Facilito, facilito. ¿Qué alternativa te señala dicha historia? La historia es un avance lineal. Y en ese avance lineal empezaron de una manera los signos y fueron cambiando. ¿Cuál sería la palabra para ese proceso? Ah, ya te diste cuenta. La palabra para ese proceso de un cambio en una línea temporal se llama evolución. Y la función la hablaron cuando señalaron las funciones de Aristófanes, ¿no? Muy bien, excelente. Ya ven, colegas, ya ven. Pregunta, ¿la comprensión es igual a si leyéramos de frente todo el texto y yo te dijera, lanza tu clave? No. Estas pausas que hacemos tienen una finalidad. Y no vas a negar que tu comprensión en estos ejercicios tiene una mejora. Evidente. ¿Mm? Evidente. Entonces, yo soy poco ortodoxo en esta enseñanza. O sea, a mí no me gusta darte una teoría y con tecnicismo decirte tienes que hacer así. No. En la práctica quiero que tú mismo identifiques tu capacidad, porque todas la tienen. Solo la estamos ajustando y la vamos a mejorar mucho más. ¿Sí? Con esos ánimos, estimados colegas, vamos con el texto 9. Este es un texto de tipo dialogante. ¿Ya? Vamos a terminar con este texto de tipo dialogante. A ver, ¿por qué de tipo dialogante? Porque tenemos la participación de uno y dos puntos de vista. ¿Ya? Mucha concentración aquí, que es un texto como la cereza de un pastel que va a tener un nivel acorde a una evaluación más rigurosa. Así que mucha concentración. Un epistemista respecto del conocimiento perceptual es aquel que no solo acepta la afirmación de que obtenemos conocimiento mediante percepción, sino que también piensa que hay muchas buenas razones en favor de esta afirmación. Sostendrá, por ejemplo, que la suposición del conocimiento perceptual
se apoya en el sentido común reflexivo. Aquí la idea es que la suposición del conocimiento perceptual es un rasgo del sentido común, pero que no es solo eso. Cuando uno considera y reflexiona seriamente sobre tal suposición y trata de pensar en consideraciones que tenderían a mostrar que o bien es falsa o bien es verdadera, al menos dudosa, uno encuentra que no hay consideraciones de este tipo. Profesor, hasta ahí lamentablemente no he entendido nada. No, no, si has entendido. Solo necesitas las preguntas adecuadas para extraer eso que has entendido. Y vamos con esta primera pausa para ir afinando la comprensión hasta este punto. En primer lugar, el texto tiene una naturaleza filosófica. ¿Y por qué filosófica? Porque básicamente habla de cómo el hombre conoce. Profe, pero eso es fácil. El hombre conoce aprendiendo. Nos parece fácil, ¿no? Pero déjenme decirles que esta es una discusión filosófica amplísima, de siglos, y que probablemente hasta el día de hoy no se ha resuelto. ¿Por qué, profesor? Porque hay posturas bien marcadas. Aquí nos están expresando una crítica contra los llamados filósofos empiristas, contra los pragmatistas, que dicen que se aprende a través de la experiencia sensible. Profe, sigo sin entender. Paciencia. Ejemplo, ¿no? Yo digo, esta es una llave porque yo al tocarla y al verla, o sea, con mis sentidos, determino que es una llave. Esa es la postura a la que se está criticando. Eso se llama empirismo. Pero alguien me dirá, no, yo sin verla, sin conocerla siquiera, ya sé que es una llave porque el conocimiento de ese objeto ya está en mi mente. Eso es ser racionalista. Las dos escuelas filosóficas que a partir de la Edad Moderna se enfrentaron y que hasta el día de hoy probablemente no hayan resuelto su discusión. Seguimos con la lectura. Al no encontrar razones tales como la suposición, tras consideraciones cuidadosamente reflexionadas, el epistemista, o sea, un especialista en ciencia, sostiene que tiene al menos alguna razón para aceptar la suposición del conocimiento perceptual. O sea, está defendiendo la existencia de un conocimiento, ¿ya? De un conocimiento que llega a través de los sentidos. El sentido común reflexivo, no dogmático, constituye así el apoyo positivo a favor de la afirmación de que a menudo obtenemos conocimiento de los objetos mediante la percepción. Lo que te había explicado, ¿no? Que uno conoce a partir de la experiencia sensorial. Listo. Vamos con la postura B. Supongamos que algo estimula mis órganos sensoriales y que veo algo rojo. Supongamos, ¿no? La experiencia, veo algo de este color, ¿no? Ahí está, color rojo. Puede suceder que el objeto también estimule los órganos sensoriales de alguien más, quien ve un objeto de color diferente. Por ejemplo, verde. Ahí nada más y hay un problema terrible. Pregunta, ¿cómo tú lo ves de un color y cómo la otra persona lo ve de otro color? Si supuestamente el conocimiento entra por nuestros sentidos, ¿por qué no es el mismo en ambas personas? Problema gravísimo en el empirismo. Imaginemos que el objeto, de hecho, es blanco, que hay un plástico rojo transparente entre el objeto y yo, y un plástico verde entre el objeto y el otro observador. Si ni el otro observador ni yo sabemos de la presencia de esos plásticos, entonces cada uno de nosotros puede estar totalmente convencido de que ve la cosa del color que realmente es. Este tipo de ejemplo, más bien mañoso, tiene muchas implicaciones generales, ya que si ponemos cuidadosa atención a lo que vemos, se vuelve plausible. Destaca esa palabra, significa posible,
Afirmar que dos personas nunca ven el mismo objeto exactamente de la misma manera. De manera similar, una persona que ve una silla que parece verde, se formará la creencia perceptual de que ve una silla verde. Pero ¿es verde? Solo le parece verde. El hecho de que la percepción es relativa, de que lo que uno ve exactamente, o en otras palabras percibe, cambiará con los cambios de otros factores diversos. La posición del observador, la iluminación, la condición del observador y cosas similares. Basta para mostrar que siempre que se formula una creencia perceptual, o sea, algo que me ha llegado por los sentidos, uno es capaz de estar cometiendo un error, ya que generalmente formulamos creencias perceptuales que corresponden con lo que percibimos o con la manera como aparecen las cosas en un momento dado, en la medida en que esta última siempre está cambiando. Podemos concluir que nuestras creencias perceptuales no brindan garantía de conocimiento. Quiere decir que es una crítica despiadada contra el empirismo. Te dice en líneas muy sintéticas que tus sentidos se pueden equivocar y que por lo tanto el conocimiento no viene de los sentidos. Imaginemos que para mí esto es agua, tomo, me sabe a agua, pero viene otra persona y dice que es gaseosa. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene el conocimiento? Según este texto, ninguno. Cada uno tiene su razón. Profesor, este texto está complicado, a mí me gustaban los textos facilitos. No, no está complicado. Sé que tú puedes contestar, ¿ya? Sé que tú puedes contestar. A ver, vamos. Pregunta 11, pregunta 12, pregunta 13, pregunta 14 y pregunta 15. Tienes el enlace al cuestionario para que también tú puedas ver todas las preguntitas. Te voy a dar aquí sí unos minutitos para que hagas tu mayor esfuerzo. Es nuestro texto, vamos a decirlo así, estrella de la sesión. Es el texto donde tienes que demostrar tu comprensión y haz tu mayor esfuerzo. Dale, unos minutitos. Nuevamente estoy enviando el enlace del cuestionario para los que no estuvieron en el chat anteriormente. Nuevamente el enlace del cuestionario.
Vamos terminando las preguntas. A ver, no se puede acceder al cuestionario en el enlace. Me dicen que no se puede acceder. A ver, vamos a verificar. A ver, alguien que sí haya podido acceder al cuestionario que nos confirme. Ah, no se puede. Vamos a ver la. Vamos a ver, vamos a ver. No se puede, me dicen. A ver. ¿Qué pasó con el cuestionario? ¿Por qué no se puede? A ver, prueben ahora si es que nos permite acceder. Ya, vamos verificando. Vamos verificando. Voy a, con el cuestionario 2, a ver, vamos a simplificarlo. Este cuestionario 2, vamos a simplificarlo. ¿No tienen un grupo de WhatsApp para enviarles directamente el cuestionario? ¿O le envío a una persona y ya lo comparte con los demás para simplificarlo? A ver, para que no pase lo mismo con el cuestionario número 2, vamos a simplificarlo, ¿ya? A ver, vamos con... A ver, ahora vamos a probar el cuestionario número 2, ¿ya? Vamos a probar el cuestionario número 2, que no tenga el mismo problema. Cuestionario número 2. Ya, muy bien. Miren, si alguien lo pudo descargar, compártalo, por favor, me van a ayudar muchísimo. Vamos con el cuestionario número 2. Igualmente brindo el enlace para que se pueda ingresar directamente al cuestionario número 2. Ya, vamos a terminar este cuestionario para avanzar con el cuestionario número 2. ¿Ya? Volvemos entonces, volvemos entonces a nuestra
Ya está, ahí, muy bien. Cuestionario, pregunta número 11, ¿ya? Pregunta número 11. Nos dice, tanto el fragmento A como el fragmento B abordan qué tema. Ambos critican, ¿ya? Ambos cuestionan al postulado filosófico empirista, que nos dice que se aprende a través del sistema sensorial, ¿no? O sea, en esta pregunta 11, ¿cuál sería nuestra respuesta? La D. Ambos cuestionan la validez del conocimiento perceptual. ¿Así contestaste? Muy bien, excelente. Pregunta número 12. En el fragmento B, el antónimo contextual del término mañoso. Por acá nos habían puesto, ¿no? Nos habían dicho que era una especie de, ¿no? Este tipo de ejemplo más bien mañoso, aquí está la palabrita, ¿no? Tiene muchas implicaciones. Más bien mañoso nos dice, pero nos está diciendo antónimo. Aquí, por mañoso, ¿qué se entiende? Primero vamos a entender el sinónimo, o sea, el significado, y luego vamos a comprender lo de mañoso, ¿ya? En el sentido opuesto. A ver, primero como significado. En el contexto, ¿qué se entiende por mañoso? ¿Qué se entenderá por mañoso en el contexto? A ver, ¿qué será mañoso? Ya, tramposo, pero en el buen sentido. O sea, astuto. Es una idea muy astuta. No, no tiene que ver con la mañosería grosera, no, no, no. Aquí mañoso se entiende por habilidad. La maña es la habilidad, ¿no? Entonces, una explicación mañosa es una explicación ingeniosa. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es lo contrario a lo mañoso en el texto? Es una idea nada creativa, es una idea muy parca, muy, vamos a decirlo así, muy conservadora. ¿Cuál sería, por lo tanto, el término antónimo de mañoso? Sería la palabra obtuso, porque nos piden su antónimo, ¿ya? Muy bien, están dando las respuestas precisas. Pregunta número 13. Respecto a los argumentos presentados por B, resulta incompatible, sostener que, lanza tu clave, que resulta incompatible. Según lo que la B nos dice, hay personas que llegan a conocer algo a través de la percepción. Por lo tanto, ¿qué sería incompatible? O sea, ¿qué idea sería contrario a lo que nos ha dicho el texto? ¿Qué idea sería contrario? Si estamos diciendo que muchos defienden la idea de que se aprende a través de la percepción, la idea contraria sería justamente la equivocada. ¿Y cuál es esa idea? Alternativa B. Las personas no forman creencias perceptuales a partir de los sentidos. El texto nos ha dicho que sí hay personas que creen eso. Ve verde y tiene la idea, la seguridad de que es verde. ¿Y cómo lo hizo? A través de sus sentidos. Pero si te dice que no forman, es contrario, porque en la pregunta nos están diciendo lo incompatible. Por eso es nuestra clave, ¿ya? Por eso es nuestra clave. 14. A partir de los argumentos de A, se infiere, o sea, se deduce que en ellos subyace una actitud. O sea, A se cierra y dice, no, yo tengo la razón y los demás se equivocan. No, da la posibilidad a la discusión, al debate. Y por lo tanto, ¿qué tipo de actitud sería aquella que da la posibilidad, que abre, ¿no? La probabilidad de un debate, de un intercambio de ideas? ¿Cómo se le denomina esa actitud? Es bastante obvio, ¿no? Una actitud efectivamente, Diana, dialogante. Muy bien, Magali, muy bien. 15 dice, si la suposición presentada en A fuese falsa o dudosa, probablemente, o sea, si lo que A dijera estaría mal, ¿no? De que no hay forma de aprender a través del conocimiento, invertimos. ¿Qué se podría decir? Que no podría justificarse la validez del conocimiento perceptual.
Como la A está mal y es falsa, lo otro sería lo contrario. Que hay personas que dicen que es imposible aprender sensorialmente, cuando el experimento nos ha dicho que sí es posible. Te ponen una lámina verde y para ti es verde y ahí está. Y es posible el conocimiento a través de lo que tú percibes. Listo. Profesor, he fallado mucho en este texto. No te preocupes, que fue un texto de un nivel bastante alto, ¿ya? Sin más dilaciones, vamos con el cuestionario. Vamos con el cuestionario número 2. Les envié el enlace, voy a volver a enviar el enlace por si es que alguien no logró verlo en el chat, ¿ya? Les vuelvo a enviar el enlace por si alguien no lo vio. Ahí está. Si alguien nos hace el favor de abrir el documento y compartirlo a su grupo de WhatsApp para que todos lo tengan inmediatamente, ¿ya? Abrimos entonces el cuestionario número 2. Muy bien. Cuestionario número 2. Vamos a compartir por acá. Muy bien. Cuestionario número 2. El tema y el subtema. Profesor, pero ya hemos hecho el tema. El subtema sería lo nuevo. No podemos llegar al subtema dejando de lado el tema, ¿ya? Son indesligables. Son cuestiones que nosotros debemos, ¿no?, aprender siempre a trabajar así. Tema y subtema no pueden separarse, ¿ya? Muy bien, parte nuestro cuestionario número 2 de una pregunta. Este es un texto que va a requerir tu respuesta, así que atento, ¿ah? Atento, atenta. ¿Para qué leemos? Leemos para comprender, para aprender, para crecer culturalmente e intelectualmente. Lo que te vengo diciendo toda la sesión pasada y también esta, ¿no? Se lee no para dar un examen únicamente, se lee para crecer cultural e intelectualmente. ¿Qué idea más importante? La lectura, la lectura es el instrumento privilegiado para el aprendizaje. Mediante ella accedemos al conocimiento de forma autónoma y personal. Nos permite la asimilación personal de lo leído, la toma de conciencia de lo que entendemos y no entendemos. Decía Montaigne que prefería una cabeza bien formada que una cabeza llena. Pues bien, la lectura es el mejor medio de formar cabezas y organizarlas mediante los conocimientos asimilados y significativos. Podemos, por lo tanto, afirmar que el dominio de la lectura es el mejor recurso que tenemos para discriminar. Esta palabra discriminar aquí tiene un sentido distinto al que cotidianamente utilizamos. Cotidianamente utilizamos discriminar para referirnos al rechazo, ¿no? Pero aquí no. Aquí tiene otro significado. Entonces, ¿para qué nos permite? Dice, para discriminar información banal. Tenemos palabra nueva. Siempre la destacamos porque así aprendemos. ¿Qué significa banal, profesor? Significa nimio. Significa algo sutil, algo con poca importancia. Eso es banal. En esta sociedad del conocimiento es preciso aprender a lo largo de la vida. Para ello se requiere un dominio eficaz de la lectura. Qué interesante. Pregunta uno. ¿Cuál es la diferencia entre tener la cabeza llena y la cabeza bien formada? A ver, escribimos la respuesta al chat. En pregunta abierta la clase pasada tenías dificultades. A ver, ¿cuánto ha mejorado este aspecto? ¿Qué diferencia hay entre una cabeza llena y una cabeza bien formada? A ver, ¿qué nos dices? Escribe al chat tu respuesta.
Escribimos al chat. Escribimos al chat. ¿Cuál es la diferencia entre tener la cabeza llena y la cabeza bien formada? Esta es una metáfora que se puede utilizar también para la sociedad de información actual, ¿no? Cuando uno accede a los medios digitales actuales, hay mucha información. Es más, la información actualmente sobreabunda. Hay un exceso. Todo está en la nube, ¿no? Uno entra a cualquier navegador, a cualquier buscador y hay información en exceso, pues, ¿no? Hay información en exceso. Entonces, bajo esa lógica, ¿ya? Bajo esa lógica, nosotros entendemos que por cabeza llena significa cabeza que tiene mucho, pero eso mucho que tiene no lo entiende, no lo comprende, no lo analiza. O sea, tiene mucho en cantidad, pero poco en calidad. Muy bien, excelente, excelentes participaciones. Cabeza llena, amontonamiento, acumulación. Cabeza bien formada, cabeza que lo que tiene o lo poco que tiene lo sabe utilizar bien. Excelente participación, colegas. Pregunta 2. Ahora viene tu fuerte. Preguntas con opción múltiple. En un contexto en que nos inunda la información indiscriminada, por todo lado, a diestra y siniestra, nos bombardean con información. El lector debe leer. Ajá. El lector debe leer. Escribe al chat tu respuesta. A ver, escribe al chat todo lo que pueda, con actitud crítica, solo temas científicos, por iniciativa propia, principalmente lo inédito. Profesor, esto no entiendo. ¿Qué es inédito? Inédito significa algo no publicado. O sea, tienes que leer algo que ni siquiera se ha publicado. No tendría mucho sentido, ¿no? La E sería la primera en descartarse. La E sería la primera en descartarse. Y empezaron a lanzar sus claves, muy bien. ¿Qué esperas? Que tú también debes lanzar tu clave. A ver, la B, ajá, ajá. Todo lo que pueda. ¿No crees que la A también sería una de las primeras en descartarse? Porque si fuese la A, seríamos cabeza llena, no cabezas bien formadas. A ver, lanzamos. La B, la B. Coincidentemente, la B. Coincidentemente, la B. Muy bien, ¿qué nos dicen las otras alternativas de esta situación? Fíjate, ¿qué nos dicen las otras alternativas? ¿Solo temas científicos? En ninguna parte del texto te he dicho que un lector solo es el que lee ciencia. Por propia iniciativa, pero eso nos hace lectores propiamente dichos. No. Ahora, para que nosotros sepamos qué vale y qué no vale, tenemos que ser fundamentalmente, según la pregunta, ¿no? Lectores juiciosos, o sea, lectores con una actitud crítica. Ahí está nuestra respuesta. ¿Ya? Muy bien, sus participaciones excelentes. El tema, ya recordando un poco lo que hemos hecho en nuestra teoría pasada, es aquello de lo que habla un texto. Ya sabes, incluso formularte la pregunta, ¿no? Vamos ahora a identificar el tema, ¿ya? Vamos a identificar el tema. A ver qué nos dice Rocío. O sea, cuando me dicen que lea lo que sea, no me sirve literalmente. No, sí te serviría siempre y cuando tú lo leas con una actitud crítica. Ejemplo, miren, ejemplo, disculpen la pausa, la digresión, pero es necesaria. Alguien dice, en el Perú se lee muy poco, y es cierto.
a nivel de libros tenemos una tasa bajísima. Somos los últimos en Latinoamérica. Penúltimos, ¿no? Todavía no sé si con orgullo decirlo le ganamos a Bolivia, pero el promedio de peruanos que leen libros al año, ¿saben en cuánto oscila? O sea, un peruano, ¿cuántos libros lee al año? 0,5. Es nuestra triste estadística. O sea, en promedio, un peruano ni siquiera termina de leer un libro al año. Esa es la triste realidad de lectura de libros en el Perú. Tristísimo, ¿no? Chile, nuestro vecino, ¿saben qué promedio tiene? 8. 8 libros al año lee un chileno. Y luego nos quejamos a veces del nivel educativo, ¿no? Cuando, ¿en qué data estaremos nosotros? 2024, ¿cuántos libros has leído? ¿Mm? En la región, Chile no va a la vanguardia. Chile no va a la vanguardia. En la región, Brasil lo supera. Y en el mundo, data brutal. Finlandia, ¿no? Aunque Singapur en la última también está pisándole los talones. ¿Sabes cuál es el promedio de libros que lee un finlandés? 14. 14, estimados colegas. Si queremos cambiar la realidad educativa de nuestro país, debemos empezar leyendo nosotros. 0,5 libros al año un peruano. Y acá viene el comentario para Rocío. Extrañamente, ¿saben qué país es el número uno en leer periódicos en el mundo? El Perú. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay esa diferencia? No leemos libros, pero leemos tantos periódicos que somos el número uno en el mundo. Sí. Pregunta, ¿por qué? Porque al peruano, ¿saben qué le gusta leer? Le gusta leer chisme. Somos campeones en el chisme. ¿Se acuerdan hace un año, creo, cuando salió un libro sobre la Chola Chabuca, Ernesto Pimentel? El libro se agotó hasta en los piratas. Conclusión, no es que nos gustó leer de la noche a la mañana, es que culturalmente nos gusta el morbo, nos gusta el chiste, el chisme, perdón. Y en las portadas de los periódicos que hay titulares que nos llevan al chisme. Cuevita sacó los pies del plato. Ah, ¿quieres enterarte de la noticia? Compras el periódico. En un libro no tienes esa experiencia. Ahora, ¿es tan malo leer periódicos? No. Puedes leer tú lo que sea, pero siempre con juicio crítico. Lo que sea lee, pero hazlo con análisis. Y tu nivel va a mejorar, ¿no? Disculpen la digresión necesaria, ¿no? Para nuestro caso. Texto uno. Seguimos. Descubierta en 1882 por el científico Robert Koch, que dio nombre al bacilo. ¿Se acuerdan que hace unos minutos hemos leído ya este término? ¿Se acuerdan o no? El bacilo de Koch, ¿qué enfermedad producía? La tuberculosis. Y ya lo sabemos gracias a una lectura anterior. Causa daños irreparables en los pulmones del ser humano. Provoca cada año la muerte de 3 millones de personas en las áreas más deprimidas del mundo. Profe, cuando dice deprimidas, ¿se refiere a los lugares más tristes? No, deprimidas aquí tiene otra connotación. ¿Y cuál es, profesor, la connotación de deprimidas? En las áreas más pobres, ¿ya? Esa es la connotación. Según datos de la OMS, la tuberculosis se contagia por inhalación de los bacilos contenidos en las gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas cuando tosen o hablan, pero también por vía gastrointestinal a través de la leche contaminada por el microbio de la tuberculosis bovina. El bacilo afecta los pulmones, en cuyo caso se conoce como tuberculosis pulmonar, donde provoca lesiones que pueden llegar a ser mortales, especialmente en el caso de los niños. Después de muchos estudios, la streptomicina y otros fármacos conocidos proporcionan vacunas eficaces contra la dolencia, pero eran incapaces de atacar al bacilo Mycobacterium tuberculosis en sus distintas y frecuentes mutaciones. ¿Qué significan mutaciones, estimados colegas?
significa que la bacteria, ¿qué hace? ¿Qué significa mutaciones en el contexto? Incluso alguien de aquí puede ser de un área de ciencias naturales y nos puede dar más luces. Pero básicamente la mutación de la que se habla se refiere al cambio. Y un bacilo, ¿saben cómo se modifica? Generando resistencia al antibiótico, ¿no? A eso se refiere. Como resultado, la enfermedad ha llegado a adquirir carácter de epidemia en numerosos países pobres. Países, ¿qué término se utilizó? Y lo tenemos destacado ahí, deprimidos, ¿no? En los que, de no invertirse la tendencia, habrá 200 millones de enfermos y 70 millones de muertos, desde ahora hasta el año 2020. ¡Qué terrible cifra! El tema del texto es, o sea, ¿de qué nos habla el texto? Vamos a hacer un ejercicio inverso ahora. No quiero que me des la clave, ¿ah? Sino dime la primera alternativa que descartarías. ¿A cuál descartamos primero? Porque quiero saber si te quedó claro lo del tema. ¿A qué alternativa descartarías primero? A ver, dime la alternativa a la que descartarías primero. A ver, descartan primero a la E, los bacilos y los pulmones. Muy bien, ¿por qué? Porque los bacilos son tantos y el texto nos ha hablado de uno solo. Descartado. ¿Qué más han descartado? La D, las enfermedades respiratorias. Amplio, amplio. Y el texto no nos ha hablado de todas, nos ha hablado de una. Ya te diste cuenta. El tema no puede ser genérico, tiene que centralizarse. Muy bien. Te quedan tres: la tuberculosis, el bacilo de Koch y el Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es nuestra clave? Ahora dime la clave. La A. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿La A será nuestra clave? Profesor, la clave puede ser la B, pero hay un detalle. La B causa a la A. ¿Cuál es más importante? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Te diste cuenta o no? La B causa la A. O sea, la enfermedad, ¿no? La enfermedad de la tuberculosis es causada por el bacilo de Koch. ¿Ya? Entonces, profe, ¿y la C, ¿por qué no sería nuestra clave? Es que Mycobacterium es el tipo de bacteria, o sea, sería lo mismo, ¿no? Sería el organismo que causa la enfermedad. Y no nos han hablado solo del organismo, nos han hablado de la enfermedad, forma de contagio, donde se presentan la mayor tasa de contagiados. No ha hablado solo del bacilo, ha hablado de la enfermedad como tal. Y por lo tanto, esa es mi clave, ¿ya? Profe, muy amplia. No, no es amplia, es la enfermedad como tal, ¿ya? No puedo marcar la causa como tema, teniendo al tema como el principal protagonista de mi texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, teoría nueva. Los subtemas. ¿Qué son los subtemas? Dice, por otro lado, son los aspectos específicos del tema que se desarrollan, por lo general, en los párrafos del texto o en los diferentes capítulos de un libro. Cada uno resume en un enunciado que indica de modo puntual de qué aspecto del tema se está desarrollando. O sea, profe, el tema es la síntesis global del todo, sí. Y el subtema, ¿qué puede ser? El subtema es la síntesis de un párrafo, por ejemplo. Puede ser la síntesis de un conjunto enunciativo, en este caso. Propiamente puede ir variando, pues, de acuerdo a la extensión del texto. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a identificar subtemas ahora. ¿Ya? Vamos a identificar con un texto así cortito nada más. A ver, texto número 2.
La Amazonía es el bosque húmedo más extenso de la Tierra. Se le conoce por su inigualable diversidad biológica, con una fauna silvestre que incluye jaguares, delfines de río, manatíes, nutrias gigantes, etcétera. Primero tema. En tu cabecita, no escribas allá todavía, en tu cabecita. Vamos con el párrafo 2. La gran cantidad de hábitats únicos en su género en esta región, de importancia a nivel mundial, ocultan abundantes especies que los científicos siguen descubriendo con una frecuencia increíble. Pregunta, ¿cuál es el tema? El tema, no te lo pide, pero dímelo tú. ¿Cuál es el tema? O sea, ¿de qué nos habla el texto? A ver, escríbelo al chat. ¿Cuál es el tema? ¿De qué nos habla el texto? A ver, ya, muy bien, Gaby. El texto nos está hablando de la Amazonía. Ahora, en el primer párrafo, ¿qué te dice de la Amazonía? O sea, para que hayas el subtema, tienes que decir, ¿no? Lo que a manera de síntesis se dice de la Amazonía en el primer párrafo. A ver, ¿qué se dice de la Amazonía? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice de la Amazonía? ¿Cómo lo podría señalar? Muy bien, la diversidad de la Amazonía. Pero no es cualquier diversidad. ¿Qué diversidad es? Diversidad de la fauna, ya. Diversidad de especies, ya. Muy bien. Excelente. Y ahora, ¿cuál sería el subtema 2? A ver, ¿cuál sería el subtema 2? ¿De qué te habla en el segundo párrafo? ¿De qué te habla? Y ya te diste cuenta, ¿no? Como palabrita está. Descubrimiento científico, no, hay que ajustarlo un poco. Los científicos, de los científicos, no. A ver. ¿De qué te habla el subtema número 2? Cuando ustedes me dicen científicos, yo creería que el texto me está hablando de historia de los científicos, qué es ser un científico, ¿no? Pero de eso no me habla. Ya, Carmen, Hábitat mejoró si te diste cuenta. El texto, ya, el texto se ha hecho más específico con la participación de Carmen. Hallazgo de nuevas especies. Ya, miren, vamos a ajustar para plantear un solo subtema. El lugar de la Amazonía no es homogéneo, cuenta con múltiples hábitats, pero no han sido descubiertos todos. Por lo tanto, ¿cuál es mi subtema de este párrafo? ¿Cuál sería? Si se tratan a los hábitats y se dice que no han sido descubiertos todos, al igual que las especies tampoco han sido descubiertas todas. ¿De qué me estaría hablando propiamente? ¿Cuál sería mi subtema aquí? A ver, me han dado ideas ya muy interesantes. ¿Cuál sería nuestro subtema? A ver, ¿cuál sería nuestro subtema? ¿La importancia de qué, Diana? Vamos, ¿la importancia de qué? ¿La importancia de qué? Estás muy cerca, Diana. ¿La importancia de qué? Porque te habla de hábitat, de especies que se siguen descubriendo, por lo tanto, ¿la importancia de qué? La importancia de la diversidad amazónica. La importancia de la diversidad amazónica. Ahí está, que existen muchos hábitats, que existen muchas especies y que los científicos los siguen estudiando. Ahí está. Mira, todo ello se ha concentrado en la importancia, ¿ya? De la Amazonía. ¿Sí? Ahí está. Con eso hemos dado apertura a lo que viene a ser los subtemas. Como ya tienes ahí más o menos las ideas sobre ello, quiero que vayas avanzando en contestar el texto número 3, el texto número 4 y así sucesivamente.
para que en la siguiente clase podamos acelerar un poquito. ¿De acuerdo? El día de hoy entonces hemos afianzado nuestra comprensión en tema, en idea principal y también en lo que viene a ser ahora recientemente el subtema. ¿Ya? Vuelvo a enviar el enlace de este cuestionario para que puedan descargarlo. Quizá a alguno se le hace más cómodo, por ejemplo, imprimirlo y de esa manera tenerlo a la mano para mayor práctica, ¿no? Ya depende de cómo uno se va adecuando al material. Pero de lo que se trata aquí es de no perder la oportunidad para seguir practicando. No se olviden de la lectura, la cuota de la lectura semanal, muy aparte de lo que nosotros leemos aquí, necesitamos una cuota de lectura semanal para nuestra formación docente, ¿ya? Estoy dejando el enlace nuevamente del cuestionario para que puedan descargarlo. Y si alguien lo ha hecho y tienen contacto por WhatsApp con un grupo, serían tan amables de compartirlo. En verdad nos ayudarían muchísimo porque lo que queremos es que todos tengan el material. ¿De acuerdo? Muchas gracias, estimados colegas. Como siempre fue un gusto porque así sea por chat, su participación da cuenta que tenemos la intención de aprender. Vamos a seguir encontrándonos y vamos a seguir leyendo. Tengan muy buenas noches, muy buen fin de semana. Cuídense bastante. Permiso.